Bueno, continuamos analizando el texto de la Constitución y hoy día queremos hacerlo de la perspectiva también de la educación. Estamos con Víctor Reyes, quien, recordemos, durante 3 periodos fue parlamentario, fue diputado por el antiguo Distrito 56, desde el año 1990 hasta el 2002. También fue superintendente de educación. A propósito de este tema, estuvo en la seremía de esta cartera. Víctor, gracias por estar con nosotros. Primero que todo, ¿qué le ha parecido la evolución de estos últimos 10 años? No le voy a preguntar del último año, sino que de los últimos 10 años en política, de los últimos gobiernos de la Concertación, de lo que fue el gobierno de Piñera y también para llegar también a lo que ha ocurrido en nuestro país de tener un texto constitucional, que lo creó una convención. Bueno, creo que todos hemos sido testigos y el país entero de cómo ha evolucionado nuestro país a partir de los años 90, ¿no es cierto?, en que cuando se recuperó la democracia se inició todo un proceso de desarrollo, de impulso al crecimiento del país, y creo que los resultados, digamos, todo el mundo hoy día los puede evaluar. Hay un montón de indicadores, ¿no es cierto?, que señalan y demuestran de qué manera progresó y creció Chile y de qué manera también ese crecimiento, ese progreso y ese desarrollo alcanzó gran parte de la población. Víctor, y con su experiencia como parlamentario que tuvo 12 años allí en el Congreso Nacional, ¿cómo diría que recién te decía hay algunas cosas que quedaron pendientes? ¿Qué quedó pendiente a juicio suyo? Por ejemplo, y creo que lo revelaron las manifestaciones estudiantiles, ¿no es cierto?, el enfrentar de mejor manera el acceso a la educación, por un lado, la calidad de la educación, que era y sigue siendo, creo yo, la gran demanda pendiente hoy día en Chile, y que motivó, digamos, estas manifestaciones que tuvieron bastante respaldo ciudadano. Y aparte de eso, digamos, se generó también toda la demanda por el tema previsional. Nuestro país ha ido envejeciendo, la gente siente que sus pensiones, ¿no es cierto?, a pesar de que puedan haber estado ahorrando durante mucho tiempo, no responden a lo que ellos necesitan. Entonces yo creo que hay dos temas, digamos, que motivaron un cierto malestar en la población. Es cierto que el Estado ha invertido muchísimos recursos, ¿no es cierto?, se han destinado ingentes cantidades para distintas líneas de trabajo dentro del sector de la educación, pero, ¿no es cierto?, nuestra falla sigue siendo, y nuestro déficit sigue siendo el cómo abordar de mejor manera el tema de la calidad. Lo que corresponde hoy día, ¿no es cierto?, es que este gobierno y los que vengan en el futuro puedan llevar adelante políticas públicas adecuadas dentro del marco constitucional, ¿no es cierto?, que permita, en definitiva, que nuestro país dé un paso adelante en materia educacional. El futuro del país, el desarrollo del país se fortalece y se funda fundamentalmente, ¿no es cierto?, en el tipo de educación que entregamos. ¿Y qué siente usted que deberíamos realizar como país en el ámbito de la educación? ¿Hacia dónde deberíamos avanzar? Bueno, el tema de la formación de los profesores yo creo que es clave. Incentivar, ¿no es cierto?, el ingreso a las pedagogías, porque creo que incluso no tengo la información hoy día, pero me da la impresión de que el acceso, ¿no es cierto?, a estudiar pedagogía no es hoy día el más demandado por los jóvenes. De modo tal de que hay que crearles, ¿no es cierto?, las condiciones adecuadas para que efectivamente se interesen, se formen buenos profesores, ¿no es cierto?, y esos buenos profesores puedan después entregar ese conocimiento, ¿no es cierto?, y la formación necesaria a los alumnos y a los estudiantes que confían en ellos. Por otro lado, impulsar, ¿no es cierto?, todo lo que contribuya en el ámbito también, la infraestructura, claro, se ha avanzado muchísimo en ello, pero tampoco hay que descuidarla. Hoy día mismo estamos viendo acá en Puerto Montt, ¿no es cierto?, cómo tenemos establecimientos públicos cerrados, ¿no es cierto?, por problemas sanitarios, y eso no puede ser a esta altura. Entonces, claro, el Liceo Industrial de Puerto Montt durante la última semana se cerró justamente, claro, por un tema sanitario, lo hizo la propia seremía del rubro, la autoridad sanitaria. Exactamente, entonces es un tema que indica, digamos, que por mucho que se haya invertido en infraestructura, siempre hay que mantenerla, ¿no es cierto?, en forma adecuada, de modo tal de que tanto profesores como estudiantes y quienes vivan y trabajen en el ámbito de la educación sientan, ¿no es cierto?, que hay un ambiente adecuado para desarrollar de buena forma sus labores. Recuerdo que habían escuelas que eran, bueno, en todo Chile eran similares. Uno iba a cualquier ciudad de Chile y los colegios eran iguales, porque había una sola empresa que construía establecimientos educacionales. La Sociedad Constructora de Establecimientos Educacionales. Exactamente, que afuera de los colegios salía la sigla, y uno leía ahí SEEE. Exactamente. Sí, pero los establecimientos estaban en los centros urbanos. Así es. Bueno, eso ¿le gusta a usted eso que ocurrió en la década de los 60? ¿Por qué el Estado no podría cumplir ese rol nuevamente? No, de hecho lo cumple cuando construye escuelas. Yo creo que eso el Estado no ha abandonado ese rol, ese papel, ¿no es cierto? Pero también hoy día existe la provisión de parte de los privados, que yo creo que no tiene por qué restringirse, todo lo contrario,
Yo creo que incluso durante el gobierno de la presidenta Bachelet, ¿no es cierto?, se impulsó la legislación que permitió o impide, digamos, el lucro en el ámbito de la función de los establecimientos particulares subvencionados. De modo, porque eso era algo que antes se producía, digamos. No todos los recursos iban al establecimiento, sino que de repente, por distintas maneras, ¿no es cierto?, se derivaban al bolsillo de los sostenedores. Pero hoy día eso no existe. Los sostenedores hoy día son instituciones sin fines de lucro, de modo tal de que yo creo que están dadas las condiciones, ¿no es cierto?, para que la provisión de los servicios educativos siga siendo, por una parte, responsabilidad del Estado, pero también puede ser absorbida en gran medida por el sector privado. Y en la parte del texto, usted, ¿qué análisis hace respecto a aquello? Bueno, yo creo que eso no queda categóricamente establecido. Es muy ambiguo, tal como en salud. También en salud, ¿no es cierto?, hay cierta ambigüedad en que los privados podrán estar, se señala, pero yo creo que hay que establecerlo con mayor precisión, en el sentido de reconocer explícitamente, ¿no es cierto?, que la educación es una responsabilidad del Estado, pero también es una responsabilidad que puede ser asumida por el sector privado. ¿Y el camino de que se apruebe para reformar? ¿Qué es lo que plantean incluso miembros de su propia colectividad? En su partido, la Democracia Cristiana, está dividida en dos prácticamente. Unos que van por el rechazo, el propio presidente del partido de la colectividad principal por el apruebo, incluso han dicho que sancionarán a aquellos que habían llamado al rechazo, entre ellos el propio presidente expresidente Frey, digamos. Bueno, yo me inscribo también entre los que estoy por el rechazo. Pero yo creo de que aquí en definitiva lo que importa, ¿no es cierto?, es yo creo que no creo mucho, ¿no es cierto?, en que haya después las condiciones para aprobar para después reformar. O sea, yo no me puedo comprar un terno, no puedo, ¿no es cierto?, comprarme un auto para mandarlo al taller al día siguiente. Eso yo creo que no es entendible nomás. Y creo que están dadas las condiciones para que en definitiva, ¿no es cierto?, en vez de dar o tomar una decisión en ese sentido que es incierto en cuanto a su resultado, es más factible rechazar, ¿no es cierto?, para encauzar un nuevo acuerdo político que permita llevar adelante un proceso constituyente que tendrá que definir la ciudadanía de qué manera se aborda. ¿Y no cree que se puede hacer ese acuerdo político previamente, como es el llamado que ha hecho el propio presidente Boric, o que se pudiese hacer después, entendiendo estos resultados? Yo creo que tiene que producirse un acuerdo al final, cualquiera que sea el resultado, cualquiera que sea. Pero yo no confío mucho, hay sectores dentro del gobierno hoy día, ¿no es cierto?, y particularmente quienes conforman la coalición, el Partido Comunista y el Frente Amplio, en que hay mucha resistencia, ¿no es cierto?, a abordar reformas una vez que esté aprobada la Constitución, así que se aprueba. Y en el caso particular de la Democracia Cristiana, ¿le ha gustado la actitud de su partido, la discusión interna que ha habido, por ejemplo, respecto a este tema? No la comparto porque yo creo que el partido cometió dos errores, particularmente la directiva nacional, la cual responsabilizó esto. Primero se les pidió, ¿no es cierto?, a nuestros dirigentes nacionales que pudiéramos tener una consulta nacional a toda la militancia, que hoy día es fácil de hacer, ¿no es cierto?, un militante, un voto. Esa petición fue rechazada. A raíz de ese rechazo, dirigente nacional, expresidentes nacionales del partido, le solicitaron, bueno, ya que nos accedió a lo primero, autorícenos libertad de acción. Tampoco se aceptó esa medida. De modo tal de que se convocó finalmente una Junta Nacional en que los delegados, digamos, fueron representándose a sí mismos. No hubo un debate interno, no hubo consulta interna, de modo tal de que yo dificulto, ¿no es cierto?, que los delegados que participaron en eso hayan representado a la mayoría del partido. Don Víctor, ya para ir cerrando justamente, ¿le gusta cómo está el sistema de educación chileno hoy día con estas diferencias? O sea, yo creo que históricamente Chile se ha desarrollado como un sistema mixto de servicios educativos. La educación pública, la educación privada, que compatibilizan, pueden convivir perfectamente, pueden complementarse perfectamente. Unos atenderán a una determinada población, ¿no es cierto?, de acuerdo al proyecto educativo, como decía el profesor acá, y otros irán al sector público. Así que yo creo que es perfectamente posible mantenerlo, ¿no es cierto?, reforzarlo, regularlo de mejor manera, para que en definitiva, ¿no es cierto?, para que en definitiva, cuando el padre o la madre o quien elija, ¿no es cierto?, qué tipo de educación le va a entregar a su hijo, pueda optar entre la educación privada y la educación pública. Don Víctor Reyes, hombre de la Democracia Cristiana, político por muchos años acá en nuestra zona, representante de
la zona en el Congreso por 3 periodos, superintendente de educación en la región también y seremi en varias carteras allí en los gobiernos de la concertación. Hasta una próxima oportunidad. Hasta la próxima. Muchas gracias por la invitación. Y gracias a ustedes, nosotros seguimos conversando acá en la región de los lagos y nos reencontramos en cualquier instante. Hasta pronto.